Bien, luego hablé mucho de sociedad, agrego algo de sociología. Dijimos que la sociología entonces es una ciencia social para empezar. Una ciencia social mm, eh, con pretensiones científicas del conocimiento de la vida social. Es muy redundante esa definición, pero bueno, la improvisé. Eh, pero bueno, la ciencia social es la sociología es una ciencia social, por oposición a las ciencias naturales, que estudian lo natural. La sociología, en cambio, estudia lo social, algo construido por el hombre, no algo surgido por la naturaleza. Entonces el hombre mismo creó la sociedad en la que vive, su propia creación, no como la naturaleza, que es creación de la misma naturaleza, ¿no? Nosotros no creamos los leones ni los planetas, ni creamos la fotosíntesis, ni el sol, ni los movimientos de los planetas, pero sí creamos la sociedad, creamos toda la institución administrativa. Para los que son de administración, la institución administrativa es muy importante en la sociedad moderna. La administrativa, la institución administrativa, la institución familiar. Bueno, eso ahora hablamos de instituciones. Luego la sociología entonces estudia las normas por las cuales las personas actúan en sociedad. ¿Cuáles son esas normas? ¿De qué provienen? ¿Qué naturaleza tienen? Si son, y también las costumbres compartidas en una sociedad, las normas, las costumbres, las instituciones sociales que los hombres forman en sociedad. Y ahí definimos instituciones, que es algo muy importante. Las instituciones, esta autora dice que las instituciones son un gran complejo de reglas y normas. Es una cosa grande una institución, pero es además algo abstracto, no es el instituto del niño, no es un lugar al que vos entrás, es una definición abstracta. Es un conjunto de creencias y valores que las personas tienen en una sociedad y forman una institución basada en esos valores. Por ejemplo, no robar. Entonces, al considerar que no tenemos que robar ni entrar a la casa de un vecino a robar, creamos una institución judicial que castiga el robo. Luego también podemos tener una institución social, también institución social familiar, que castiga o el adulterio o el engaño o el abandonar a tus hijos. Entonces consideramos que el padre y madre tienen que ser parte de la educación del hijo o algo así. Eso entonces es parte de las normas que imperan en nuestra institución social del Uruguay. Después la norma en las instituciones sociales en el Uruguay, en casa de la familia, por ejemplo, el adulterio no se castiga jurídicamente, como en otros países. En otros países te pueden, por ejemplo, sos un profesor y engañaste a tu esposa, o al revés, en otra sociedad, ¿no? Y de repente te sacan el título, porque sos adúltero. Porque eso es otra manera, otras normas con las que imperan la institución social. En el caso de Uruguay, no. Se ve solo moralmente o éticamente, se puede tachar, pero nunca el Estado uruguayo ni la administración jurídica te va a castigar por eso. En otras sociedades, sí. Bueno, una institución social decía la autora, que es un conjunto de creencias y reglas organizadas que establecen como unidad una sociedad, que establecen como una sociedad e intentará satisfacer sus necesidades sociales básicas. Bueno, la institución educativa también es una institución social, la institución económica, la institución sanitaria o de la salud pública también es una gran institución. Y ahí entran, bueno, las reglas y las creencias y los valores que imperan en esa sociedad se organizan en una institución social, o sea, se hacen parten de las interacciones individuales, que es el átomo, van creciendo hasta que se institucionalizan. Cuando nosotros decimos que algo se institucionaliza, quiere decir que se hace más grande. Una creencia se hace grande y pasa a pertenecer a una organización importante de la sociedad en la que vivimos. Esto sería de alguna manera una cristalización de las creencias. Nosotros tenemos creencias, ¿no? Creencias o ideales o imaginarios colectivos, cómo trabajar, estudiar, esforzarte. Esas son ideas abstractas. Luego las podemos institucionalizar y cuando las institucionalizamos
Creamos entonces sistemas para conseguir empleo, una institución económica que genere y provea empleo, y también instituciones educativas para que te formen y te preparen para la sociedad y el esfuerzo. O sea, no creamos instituciones para delinquir, por ejemplo. Como castigamos la delincuencia, no creamos una institución para delinquir, es al contrario, la castigamos. Y bueno, eso entonces es una institución social. Los ejemplos eran la familia, la economía, la política también. El sistema político es una institución social. En el caso del Uruguay es una democracia, en otros lugares es una monarquía. En otros lugares puede ser una tiranía de partido único, como quieran. Que hay muchas maneras de organizarse políticamente. En el caso del Uruguay, de alguna manera tenemos la creencia en la democracia, o en la libre expresión, o en la idea de que podemos organizarnos en partidos políticos diferentes, tener ideas diferentes y tener una representación parlamentaria por igual o proporcional a nuestras ideas. Esa es nuestra idea y se cristalizó en una institución política que es la institución política del Uruguay. Y después creímos que una manera eficiente sería tener un presidente que no sea reelecto. Y bueno, eso también se institucionalizó y se quedó escrito en un código legal que legitima lo político. Pero surgió de las creencias, ¿no? Si nosotros creyéramos que eso está mal, podríamos cambiar la institución. Si empezáramos a creer todos que no necesitamos un presidente sino un rey, y que solamente el que puede mandar pueden ser algunas personas rubias o unas personas con ciertos rasgos personales, lo podemos institucionalizar también. Hay algunos países que institucionalizaron que un negro no pudiera obtener un cargo, o incluso en otras épocas que una mujer no podía ser presidenta ni tener ningún cargo. Eso porque estaba en el imaginario colectivo de que la mujer tenía que estar aparte de la vida política. Bueno, eso cambió, entonces se institucionalizó. Así que eso es institución social. Yo había hecho el dibujo de varias personas con muchas ideas y luego se institucionaliza. Esa definición de institución social es importante porque la sociología estudia justamente las costumbres, las normas, pero especialmente las instituciones sociales que los hombres forman para sobrevivir. También la sociología puede estudiar cómo se mantiene una sociedad en estabilidad a largo plazo. ¿Por qué el Uruguay existe desde 1830 hasta 2030, para hacerlo redondo? Estamos en 2024, pero no importa, hasta el 2030, entonces decimos cómo pudo pasar 200 años de una sociedad que se perpetuó. Y bueno, esto también lo estudia la sociología, cómo se mantiene una sociedad y después también cómo se desintegra. Y bueno, en fin, hago luego, no sé si me fijo qué otros temas tratamos esta semana, a ver qué resumen puedo hacer para los que estuvieron en clase y repasan, y los que no estuvieron tienen de alguna manera una lección en audio. Bueno, les vuelvo a escribir. Bien, también habíamos dicho que la sociología es una ciencia muy general y de hecho hasta habíamos pasado un chiste que era una definición de sociología en forma humorística o irónica, que decía que la sociología se ocupaba de todo lo que sucedía en la vida social, excepto y luego las excepciones eran tan grandes que parecía que no estudiaba nada. A lo que apela ese chiste es a una persona que, digamos, como que le interesa todo, y como le interesa todo, no es específico en nada, entonces no sabe nada. Eso es a lo que apelaba el chiste de que también es sociólogo, que no es un chiste contra la sociología, sino que bueno, es una ironía que hace, y que también es cierto, porque como la sociología se mete en todo, en la economía, y un economista te dice, no, ese es mi territorio. Se mete también en la política, y un político te dice, no, ese es mi territorio. Se mete en la cultura, y te dice, no, ese es mi territorio. También se mete en el arte, y te dice, no, ese es mi territorio, y me parece un artista. Eso es lo que sucede. Se mete en todos los temas, la sociología. Entonces es una ciencia muy general de la vida social, podemos decir. Y bueno,
y como es muy general de la vida social, generó muchas ramas. Las ramas de la sociología son muchas, entre ellas las más importantes pueden ser la sociología política. Hay sociólogos que solamente estudian sociología política. Después está la sociología del arte, también. La sociología del conocimiento es otra rama de la sociología. Sociología del trabajo es otra rama, o también a veces sociología del trabajo y del ocio. Y también sociología de la recreación. Sociología del ocio y la recreación. Esto sirve para los de deporte, porque la institución recreativa es tan importante como la institución del trabajo. Todas las sociedades tienen alguna manera de divertirse o de recrearse, y eso también está institucionalizado. Bueno, así que también hay una sociología del ocio y también del opuesto, que es el trabajo, o del complemento, ocio y trabajo a veces van juntos. Sociología económica, bueno, también existe. Sociología de la religión, es muy importante también. Es otra rama de la sociología. Casi que por cada institución social hay una rama de la sociología. Sociología de la religión, hay muchos libros sobre eso, porque la religión es una institución social sumamente importante. Luego, sociología de la familia, otra rama de la sociología. Después está la sociología de los medios de comunicación y la información, o de la comunicación y la información y los medios de comunicación. Sociología especializada en eso. Bueno, esas son ramas de la sociología. Luego, algo para destacar y tenerlo siempre en cuenta es que la sociología es como opuesta a la zoología. Sirve para entender lo que es la sociología. Porque la zoología estudia los animales sin cultura, o los animales con una cultura de muy bajo desarrollo. La sociología estudia otro animal, que es el ser humano, pero con un alto desarrollo de la cultura. Entonces tenemos sociología, estudia el ser humano; zoología estudia todo el resto de los animales. Una es una ciencia natural y la otra es una ciencia social, porque el hombre es social, al contrario de el animal, que es mucho más predecible. Podemos predecir el comportamiento de los animales muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque es una ciencia natural. En cambio, el hombre es sumamente impredecible por el grado de desarrollo de la cultura que tiene. Muy impredecible. Así que, bueno, impredecible y muy diferente de una cultura a otra. En muchas culturas se trata a las minorías de una manera muy diferente que en otras. Así que, bueno, muchos rasgos de ese tipo. Y después las lenguas también, tenemos muchas lenguas. Las lenguas de los animales es la misma. Digamos, son lenguajes muy elementales y compartidos. No tienen muchos idiomas. De hecho, el idioma es una distinción del hombre. El lenguaje articulado es una distinción del ser humano. Y luego, bueno, otra oposición que tenemos que hacer es sociología versus psicología. Psicología solamente estudia el individuo solo. Por eso la psicología funciona con pacientes, y la psiquiatría. Una persona sola y el médico. Eso no podría ser nunca, en sociología nunca podría hacerse eso, porque no habría nada social, sino meramente individual. Entonces la sociología necesita siempre que haya al menos dos personas interactuando, que es el átomo social, dijimos. El átomo, que es la interacción social, dijimos. Tiene que haber por lo menos dos. Y además, bueno, ver las cosas globalmente. De más cantidad de personas interactuando, no una sola. No le interesa el individuo, sino el individuo en relación con los demás, con la acción recíproca dirigida a los demás. Si no, no tiene importancia para la sociología. Que una persona haga cosas sola, o que tenga determinados sueños en su casa, o determinados pensamientos individuales, no es su interés de la sociología. En el momento que esos
pensamientos tienen alguna interacción o reciprocidad con los demás, sí, ahí sí pasa a ser interesante para la sociología, si no, no. Y el punto intermedio entre la psicología y la sociología es la psicología social. Ahí sí podés hacer un poco de sociología y un poco de psicología. Y eso es un campo compartido con la psicología y la sociología. Así que eso también. Ustedes pueden hacer psicología social también. Pero psicología sería una microsociología. La macrosociología es el estudio de las grandes sociedades. Estudiar el Uruguay como un todo en relación con otros estados como Brasil, Argentina, Hispanoamérica y el resto del mundo. Eso sería sociología, macrosociología, y no habría nada de psicología ahí. En cambio, en psicología social, ahí ya podríamos pensar en analizar una familia y el comportamiento de una persona sola dentro de una familia. Y ahí haríamos un poco de psicología social. Y también hay psicología social en psicología de grupos o sociología de grupos. Eso es de interés también de la sociología. Cómo se comporta un grupo de 25 personas. Y también interesa a la psicología social. Bueno, eso sería la idea. La psicología social en el medio de la psicología individual y la sociología del lado derecho, digamos, y en el medio la psicología social. Además, la psicología individual es sobre todo biológica. No es social, es más, se acerca mucho a las ciencias naturales. La psicología se acerca a las ciencias naturales. Por ejemplo, algunos estudios del cerebro dan como resultado algunas patologías de algunas personas que esas son propios del cerebro y son entonces naturales, surgen de la naturaleza. En cambio, en la sociología la biología tiene poca importancia. Y para la psicología social interesan las dos cosas. Es como la geografía, es social y natural a la vez. La psicología social es las dos cosas también, es social y biológica a la vez. Una diferencia clara entre psicología y sociología sería ponerle guiñar el ojo por un tic nervioso, que eso ya entra dentro del campo de la psicología, porque es un movimiento fisiológico sin sentido, producido por alguna explicación meramente biológica o cerebral. Entonces es un tic nervioso. En cambio, si guiñas el ojo con cierta intencionalidad en una mesa, es para decirle ok tanto de un hombre a una mujer como de un hombre a un hombre o una mujer a una mujer, como decirle ok, o mira, o guiño el ojo, voy a hacer un chiste, o guiño el ojo, me caíste bien, o guiño el ojo, estuvo muy bien lo que dijiste. Entonces eso es sociológico. En cambio lo otro no es sociológico, es psicológico. Y de hecho no le damos importancia, ¿no? Decimos, bueno, qué raro. Yo tengo una tía que mira hacia arriba, habla y empieza a mirar hacia arriba, pero yo no le doy ninguna interpretación social a lo que hace. Yo sé que eso lo hace por alguna cuestión psicológica que no entiendo cuál es, pero bueno, hace eso. Así que esa es una manera de diferenciar psicología de sociología. Es solamente con el tema de un guiño de ojo. Bueno, no, y también podemos pensar en de repente esa agresividad psicológica producto de una patología. Bueno, algunas personas tienen alguna cosa que sin razón y sin explicación social pueden ser agresivas y te pegan un martillazo en el dedo, no sé, eso yo lo vi cuando era niño, un pibe hacía eso. Pero era psicológico lo que él hacía, no tenía explicación social eso, no era por odio al pibe ni por nada, es porque, no sé, tenía un martillo en la mano, vio un dedo y le pegó, ¡pum! Eso es psicológico, ¿no? Hay alguna cosa en su cerebro que no le hace sentir el dolor del otro, no sé. Bueno, ahora si lo haces después de una discusión política y le pegas un martillazo en el dedo, ahí es sociológico, porque no lo haces por alguna cuestión cerebral rara que no podés entender más que un psicólogo, sino que lo haces porque conscientemente, ¿no? Por una violencia y una discusión política.
Bueno, también el caso del martillazo entre el hombre y la mujer. Hay hombres que le pegan matan a la mujer y después se matan a sí mismos. Y saben que hay algunos casos de hombres que le pegan un martillazo a la mujer, una cosa, bueno, está espantoso hablar de esto, pero bueno, no sé, lo recuerdo ahora, que ha surgido el caso. Bueno, eso es sociológico, ¿no? Es sociológico, es distinto a este instinto violento y meramente psicológico de que hace una cosa porque sí, sin explicación. Bueno, esa anécdota, bueno, la podría haber evitado porque es fea hablar de eso. Pero bueno, lamentablemente hay cosas que suceden.